Recording in progress. Sí. Buenos días a todos. Por favor, confirmar audio, video. Hola. A ver. Ya vendría. Ya, gracias. Estamos en el cálculo de columnas. La última clase nos hemos quedado en alguna parte, lo que era longitud de desarrollo, ¿no? Estuvimos viendo las longitudes de desarrollo en columnas, ¿no? En columnas conviene siempre calcular las longitudes de desarrollo tomando en cuenta este factor de confinamiento detallado, ¿no? En realidad, no es que no hay factor de confinamiento, basta que coloquemos estribos alrededor de los aceros longitudinales, ya tiene un cierto confinamiento. Lo que pasa es que a veces asumimos un factor de confinamiento un poco, digamos, reducido, ¿no? Creo que es 1,5. Es el menor valor de factor de confinamiento cuando respetamos las separaciones, el diámetro mínimo del estribo, la separación máxima de los estribos, etcétera. En realidad este valor es 1,5, ¿no? Pero si queremos aumentar este valor, ¿no? Digamos a 1,2, perdón, a 1,7, 1,9, 2, ¿no? Entonces sí entramos en cálculos más detallados de este factor de confinamiento, ¿no? Pero no asumimos, la norma dice que no podemos sobrepasar de 2,5. Pese a estos límites que hay, es conveniente siempre en columnas cuando estamos haciendo cálculos particularmente de los empalmes, ¿no? Porque donde aplicamos el valor de LD en columnas es al tiempo de determinar los empalmes que deben existir en los aceros que van de piso a piso, porque ese es el sector que requiere atención, ¿no? Para que no haya problemas con el comportamiento del edificio, al menos cuando vienen cargas laterales, ¿no? Cargas de viento, de sismo. Si la carga en la columna es solamente de compresión con carga gravitacional y poco momento, entonces no hay mucho problema con la longitud de desarrollo con el empalme. Pero si la carga proviene del viento o de sismo y produce fuertes momentos en las columnas, entonces ahí el empalme es fundamental, ¿no? Es de mucha importancia. Bien, entonces, bajo esas consideraciones estamos o tomando en cuenta esos riesgos que se corren en las columnas cuando están sujetos a fuertes momentos, es que hacemos un cálculo detallado de estos aspectos que estamos comentando, ¿no? De la longitud de desarrollo. ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque los empalmes
están en función de este valor LD, ¿no? Y cuando los diámetros son muy gruesos, digamos diámetro 20, 25, etcétera, este valor de LD es bastante grande, al menos cuando hay tracción, ¿no? Cuando está sometida a fuerzas de, cuando la tracción es predominante en la columna. Bien, eso hemos hecho, lo estamos recordando un poco. Después hemos hecho un ejercicio donde hemos visto que la columna tenía 4 diámetros de 16 y 4 de 12. El de 16, bueno, son empalmes a tracción, ¿no? Para empezar, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de empalmes de columnas donde la tracción se presenta, ¿no? O en esta cara, o en esta otra cara, o en esta, en cualquiera de las caras, ¿no? La tracción es predominante. Bien. Disculpas, estoy un poco resfriado. Este otro día ya no puedo superar el resfrío. Bueno, entonces hemos hecho el cálculo de la longitud de empalme y hemos obtenido estos valores para el diámetro 16, ¿cuánto era? Para el diámetro 16, creo 52 centímetros. Para el diámetro 12 era, no sé, aquí está, no. Para el diámetro 16, la longitud de empalme era 70 centímetros, redondeando, ¿no? 68 y redondeando a 70. Para el diámetro 16, haciendo los cálculos para el diámetro 12, teníamos 50 centímetros, 0,50 metros para el diámetro 12, ¿no? Bien, después hemos hecho para el diámetro 20, lo vamos a ver con un poquito de detalle ahora eso. Hemos hecho así de manera, digamos, súbita, muy aproximado, ¿no? Antes de ello, quiero recordarles que jóvenes están entrando muy tarde a clases. Quiero recordarles que las armaduras mínimas y máximas en columnas, ¿no? Los jóvenes deben entrar en su tiempo o me hubieran estado interrumpiendo la clase. Las armaduras mínimas y máximas en columnas, la armadura mínima habíamos dicho que es 1%, ¿no? Y la máxima es 8%. Eso no se olviden de eso, mínima y máxima. Pero tiene sus digamos, sus detalles esto, ¿no? Hay que ver con con algún cuidado. Por ejemplo, la columna de 30 por 40. Tenemos una columna de 30 centímetros por 40 centímetros, ¿no? La armadura mínima quiere decir que de este área de 80 por 40 tomamos el 1%. Eso sería 12 centímetros cuadrados, ¿no? Para llegar a 12 centímetros cuadrados podemos probar 4 de 16 ubicado en los vértices y 4 de 12 ubicado en los tramos intermedios, ¿no? en las 4 caras. Ahora, aquí también estamos observando una armadura simétrica. O sea, en esta cara hay se ven dos de 16 y uno de 12. En esta otra cara también se ve lo mismo, 2 de 16 y 1 de 12. Vemos la cara izquierda, entonces tenemos la misma presentación, al igual que en la cara derecha, ¿no? Entonces, esta es una armadura simétrica en los 4 lados de la columna. La tendencia a construir columnas la tendencia general es de esta naturaleza, o sea, tratar de poner siempre simétrico en los 4 lados. No es, obviamente, la única distribución que podría existir. Es probable, dependiendo del tipo de estructura, es probable que aquí, por ejemplo, esté más armadura en estas dos caras, más armadura que en estas otras, o al revés. Esos son otros tipos de distribuciones
que obviamente tienen su razón de ser. Es cuando la estructura está trabajando notoriamente más en un solo lado, ¿no?, que en el otro, es probable que esté cargado la armadura en el lado donde más actúa el momento, ¿no? Por ejemplo, aquí es 30/40. Si hay un momento que está actuando en el plano YZ, ¿no?, con un valor mucho mayor que en el plano XZ, entonces la armadura estará cargado en estas dos caras, ¿no? Y si el momento es predominante en el plano XZ, la armadura estará cargado en estas otras dos caras. Pero siempre con simetría. O sea, esa es si bien puede haber diferencia de cantidad de aceros entre caras, entre estas dos caras frente a las otras dos, pero siempre se mantiene la simetría. Entonces, ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, no solamente en los cálculos, sino también en la construcción. O sea, en la disposición de la armadura, y eso me olvidé, digamos, remarcar eso en la anterior clase, ¿no?, en la disposición de la armadura, siempre se habla de armadura simétrica. Armadura simétrica. En columnas esa es la tendencia, ¿no? Puede ser en general, o sea, en los 4 lados de la columna, en los 4 lados, o puede ser simétrico en 2 lados, o mínimo en dos lados, ¿no? O sea, es el lado X o el lado Y, lo importante es mantener la simetría, ¿no? Entonces, esa aclaración. Bueno, regresando a la cantidad de jóvenes, otra vez con la misma historia, regresando a la cantidad de acero que debemos colocar en las columnas, si hemos hablado de estos dos límites. Pero, ¿no?, eso, el 8% es, digamos, un tope, siempre y cuando no haya empalmes, ¿no?, empalmes a traslape, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Empalmar a traslape significa poner, como aquí se ve, ¿no?, hay dos puntitos, digamos, hay un acero y a su lado hay otro, pero no a su lado mismo, ni en X ni en Y, sino de forma diagonal, de tal forma que no perjudique el espaciamiento entre aceros, ¿no? Entonces, cuando hay empalme a traslape, la armadura máxima obviamente que se reduce a la mitad, al 4%. Entonces, como todas nuestras columnas va a tener traslape, ¿no?, entonces es obvio pensar que vamos a manejarnos con un máximo de 4% de armadura en las columnas, ¿no? Por eso esta aclaración es importante. Si bien la norma teóricamente habla del 8%, pero en la práctica, como todas nuestras columnas van a tener empalmes, entonces el tope que vamos a poner en los proyectos, en todo, y cuando vayan a trabajar también, igual va a ser, si hay empalme a traslape, no deben pasar del 4%. No, porque al hacer el traslape ya están duplicando. Entonces, esa es una primera aclaración que hay que realizar. Si quisiéramos, por ejemplo, una armadura máxima en esta columna de 30×40, con el 8% podríamos ir hasta 96 centímetros cuadrados, ¿no? 3×4, 12, por 8 entre 100 es 96. Y para 96 necesitamos más o menos 20 de 25. 20 diámetros de 25. Y si queremos colocar esos 20 diámetros de 25, ¿no?, aquí está esa disposición, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceros en esta cara, 6 aceros en la cara contraria,
y obviamente tenemos de a dos en seis niveles también. Entonces, habría que ver, digamos, para que si queremos colocar en esta columna de 30-40 la armadura máxima, con qué espaciamiento quedamos, ¿no? En 30 centímetros con 6 aceros, el espaciamiento va a ser mínimo y probablemente no cumplamos con las separaciones mínimas que debe existir de un acero a otro. ¿No? Entonces es poco menos que imposible trabajar en nuestro medio. Estamos hablando de trabajar en Bolivia. ¿Por qué razón? Porque hay otros tipos de empalmes. Hay los empalmes que son empalmes a tope, con soldadura. Son empalmes especiales, como la otra vez les comenté, ¿no? Y hay empalmes también acoplados, ¿no? Empalmes acoplados, es decir, ya es una técnica un poco más avanzada, donde los aceros les hacen rosca a los aceros, tanto los dos extremos de lo que van a colocar, se hacen rosca y ponen las coplas, ¿no? Claro que para las columnas son coplas especiales, ¿no? De la misma o mayor resistencia que el material del material que están usando, ¿no? Si tuviéramos un empalme acoplado, entonces obviamente tenemos opción a ir a un 100%. Si estos 20 de 25 pudiésemos colocar en esta columna, los empalmes tendrían que ser acoplados o soldados, ¿no? Porque hay también la otra técnica de soldar una punta del acero con otra punta del acero. Claro, ese soldado tiene que ser especial, ¿no? Tiene que ser un soldado especial con preparación especial de las dos puntas que van a soldar, etc. Entonces, eh, ese es el, ese es el otro aspecto que también tomaremos más en cuenta. No nos olvidemos de que hay otras técnicas de empalmar, digamos, un acero con otro, ¿no? Un segundito, por favor. Bien, entonces, ese punto hay que verlo bien. Es, para un 4% en una columna de 30 por 40, tendríamos 16 diámetros de 20, ¿no? Para un 4%. Ahora, tampoco es recomendable llegar a este máximo. De acuerdo a los datos eh, de cálculo de columnas así históricos, ¿no? Lo recomendable es estar entre 2 a 3%, ¿no? 3% excepcionalmente, ¿no? Eso es lo recomendable en un proyecto que estén encarando de edificio, de cualquier estructura. Piensen siempre que lo recomendable de la armadura que va como máxima armadura ya en un proyecto está entre el 2, máximo 3%, excepcionalmente, no sé, aquí he notado, y con 2% tendríamos
24 centímetros cuadrados, ¿no? 24 centímetros cuadrados significa colocar 12 diámetros de 16, ¿no? 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Ese es un recomendable, 12 de 16. Entonces, esta explicación sirve para que ustedes se muevan dentro de las columnas bajo conceptos de simetría en la disposición de la armadura y bajo también esta recomendación de la armadura máxima que pueden colocar en la columna, de tal forma que tengan un cierto equilibrio, no es exacto, un cierto equilibrio en el costo de hormigón frente al costo del acero, ¿no? Bien. Respecto a tomar en cuenta de las clases anteriores, esto es la longitud de empalme, ¿no? Cuando son empalmes por traslape, por ejemplo, de diámetro 20, ya la longitud de empalme es un poquito más larga, ¿no? Porque al final, cuando normalmente en las construcciones realizamos empalmes de clase B, es decir, que la longitud de empalme es un 30% más que la longitud de desarrollo del acero que estamos empalmando, ¿no? Aquí otra vez hicimos este ejemplo, pero ahora con un poquito más de detalle. Hicimos un ejemplo por diámetro de 20, ¿no? Entonces, si tuviéramos estos aceros con estribos de 8 milímetros, porque para el diámetro 20 el estribo de 6 ya es muy delgado, ya no es aceptable ya. En una columna que tiene diámetro 20, usan diámetro 8 o mejor diámetro 10. Son acero un poco más grueso, pero eso es lo que requiere la columna. Un mínimo de 8 milímetros, ¿no? Entonces, si hay diámetros de 20, no pongan diámetro 6, es muy débil, ¿no? Entonces, siempre con, en ese caso, diámetro 8. Hasta diámetro 12, máximo diámetro 16, pueden usar estribos de 6, ¿no? Pasan a diámetro 20 y es obligatorio aumentar el diámetro a 8 milímetros. También tome en cuenta de la separación que debe haber entre estribo y estribo, ¿no? Eso hemos hablado en la clase anterior también. La separación de estribo a estribo tiene tres criterios para la separación máxima. Uno, el que más rápido podemos acordarnos, es que es igual al ancho de la columna, a la menor dimensión de la columna. Eso es en función de la SI. Y los europeos, por ejemplo, toman no la menor dimensión de la columna, sino la menor dimensión del núcleo. La menor dimensión del núcleo. La menor dimensión del núcleo sería 20. El núcleo es el área encerrada, ¿no?, por el estribo. Área de hormigón encerrada por el estribo. Sea esta parte central solamente. A eso llaman núcleo, ¿no? Eso es en función de otras normas, ¿no? Porque el ACI no habla del núcleo, sino habla de la menor dimensión de la columna. Pero reitero, en otras normas, como las europeas, hablan de menor dimensión del núcleo. ¿Y por qué hablan de la menor dimensión del núcleo? Porque cuando la columna está por entrar en colapso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un fuerte sismo, lo primero que salta de la columna son los recubrimientos. Es lo primero que se ve digamos, el descascaramiento más o menos de la columna por un fuerte sismo, es que se deshace del recubrimiento y queda trabajando en su última resistencia solamente la parte encerrada por los estribos, si los estribos están bien dispuestos. Entonces, por eso en las normas europeas la mayor separación es la menor dimensión del núcleo. Bueno, pero en el A6 es la menor dimensión de la columna. Bueno, pues hay que respetar
Después es 36 veces el diámetro del estribo y 12 veces el diámetro de la varilla principal. Entonces, 12 veces diámetro de 20 es 12 por 2, 24 centímetros. 36 veces el diámetro del estribo sería 36 por 8. ¿Vale? 36 por 8, eso es 28 centímetros. Entonces tenemos entre 25, 28, ¿no? y 24 la separación máxima de los estribos. Entonces tomaríamos, aquí estamos tomando para ejemplo con cada 20, que cumple con facilidad con cualquiera de las condiciones, ¿verdad? Si ponemos diámetro 8 cada 20, nuestra pregunta ahora es ¿cuánto es la longitud de empalme? Entonces, para aplicar las ecuaciones necesitamos estos coeficientes, estos factores de modificación de la longitud de empalme. Necesitamos calcular el índice de refuerzo transversal, que es KTR. Eso está en función del área de los estribos, ¿no? Ahora bien, si la longitud de empalme lo vamos a calcular en función de la menor dimensión de la columna, en función de esta dimensión, no de la mayor, sino de la menor dimensión. Entonces, ¿cuál es el área que trabaja en la menor dimensión? Tenemos que fijarnos los estribos perpendiculares a esa dirección que estamos calculando. Entonces, si estamos calculando en función de 25, el acero transversal es 1, 2 áreas del diámetro 8. Estoy tomando 2 por 0,5, 1 centímetro cuadrado. Eso es ATR, ¿no? Los estribos están en la dirección X para esta cara. Si tomaríamos el cálculo de la longitud de desarrollo para esta dimensión, para 40, ¿no? Entonces, en esta dirección, para 40, veríamos el ATR transversal, acero transversal. Ahí sí habría 1, 2, 3. 3 veces 0,5. Entonces, si quisiéramos calcular, ¿no? La longitud de empalme en función de esta cara, entonces, bueno, ahí tomaríamos los costes transversales. Reitero, 1, 2, 3. Pero ahora estamos calculando en función de la menor dimensión, o sea, en función de 25. Ahí entonces tenemos, reitero, 2 áreas transversales, ¿no? La separación es cada 20. El número de barras a desarrollar en empalme clase B es el total, ¿no? El total en un solo punto, en una sola cota. Entonces, ya viene lo que hemos visto la otra vez. C sub C es el menor de las dos dimensiones. El menor de la distancia más próxima a cualquiera de las caras, ¿no? Del acero principal. Este es su eje. Eso es recubrimiento más diámetro del estribo más 1/2 del diámetro principal, que es 4,3. O se toma como C sub C 1/2 de la separación centro a centro de las varillas, ¿no? 1/2 de la separación centro a centro de las varillas. Entonces en esta cara tenemos 25 menos 2 por 2, 5 recubrimiento, menos 2 por 0,8 estribos y menos 3 diámetros de 20, menos 3 por 2, sobre 2, los espaciamientos es la distancia libre. Y a eso sumamos medio y medio diámetro, o sea, un diámetro de 20. Eso da 8,2. La mitad de 8,2, 4,1. Entonces, ¿cuál de los dos tomamos? ¿4,3 o 4,1? El menor. Ese 4,1 lo llevamos acá, más KTR, que es 0,25, ¿no? Y sobre el diámetro de la varilla 2. Entonces, este factor es 2,175, no mayor que 2,5. ¿No? Y luego lo aplicamos en la fórmula de LD, tenemos 44 veces el diámetro de la larza como longitud de desarrollo. Y eso es 88 centímetros. Por 1,3, ¿no? 44 por 2 es 88. Por 1,3, 114 centímetros.
¿no? Eso sería viendo ya en detalle, con precisión, digamos, el cálculo de esa longitud de empalme de diámetro 20 en columna 30 por 40 con los estribos que estamos observando, ¿no? Con los estribos que estamos viendo. A ver, si colocásemos, porque no está prohibido, si colocásemos un gancho más a este lado, si colocásemos un gancho más acá, ¿en qué influiría? En este índice de refuerzo transversal. Pues que para esta cara tendríamos 1, 2, 3 cortes. Esos 3 por 0,5 sería 1,50. 1,50. Entonces, este valor de KTD sería 40, 1,50, ¿no? 40, 1,50 sería, ¿no? 1,50 dividido entre 8 y dividido entre 20. Ese 0,25 se convertiría en 0,375, ¿no? Más 4,1 dividido entre 2, este factor se convertiría en 2,24. 2,24. No mayor que 2,5, todavía es válido, 2,24. Entonces, ¿cuánto sería la longitud de empalme? 2,24 dividido entre 2,17,5 inverso de ese valor por 88. Sería 85 centímetros, ¿no? No baja mucho, pero tiene su incidencia, ¿no? Ahora, si colocásemos diámetro de 10 milímetros, entonces esto aumenta más. Probablemente lleguemos a 2,5, ¿no? Si aumentásemos estos estribos a diámetro 10. Entonces, eso lo estoy comentando, se está haciendo notar, para que entiendan la importancia que tiene el estribo, ¿no?, de la columna. Es evidente que el corte es reducible en la columna. Si queremos calcular estribos por corte, nos vamos a encontrar que son estribos mínimos. Ni siquiera el hormigón quizás es más que suficiente para absorber todo el cortante en la columna. Pero aquí la disposición de los estribos en las columnas tiene otros objetivos, como están pudiendo observar, ¿no? No es corte, es más bien confinamiento. La función de los estribos en las columnas es confinamiento, ¿no? Evitar que haya pandeo local y en el estado último también evitar que en la columna entre en colapso, ¿no?, por falta de estribos. Bien, entonces ya más o menos está explicado eso también. Ahora había una consulta de los empalmes en compresión. Esto, en un edificio de varios pisos, vamos a empezar por ahí, en un edificio de varios pisos, por decirles de 8, 10, 15, 20 pisos, las columnas que están en la parte baja, la planta baja, están trabajando más en compresión, ¿no?, que es predominante la compresión. Pero ahora, en una estructura, por ejemplo, de un coliseo, de un campo deportivo cubierto, ahí, por ejemplo, en sus pórticos, más ha de predominar la flexión, ¿no? La flexión. En un pórtico de grandes luces, lo que predomina es la flexión en la columna. Imagínense simplemente un tinglado, ¿no?, con 20, 25 metros de ancho del tinglado, que está soportando solamente una cubierta. Con nieve, por ejemplo, esa cubierta va a trabajar en su máxima tensión y lo que va a hacer es empujar a través de la estructura de la cubierta, empujar a las columnas hacia los costados, transversalmente. Y en ese momento ha de hacer trabajar a las columnas fundamentalmente a flexión. Entonces, hay que distinguir, ¿no?, y a eso nos vamos a dedicar ahora, hay que distinguir el trabajo que desarrolla una columna, si es en compresión predominante
o en flexión predominante, o está en una etapa de transición, ¿no? Está en el intermedio entre compresión y flexión. Entonces, las columnas tienen ese tipo de comportamiento, ¿no? Columnas que trabajan exclusivamente a compresión. Todos sus aceros están comprimidos, ¿no? Y, en empalmes con flexión predominante, donde obviamente en la flexión hay un eje neutro, ¿no? Ese eje neutro es cuando la deformación unitaria es cero, ¿verdad? Cuando esa deformación es cero, divide a la columna en una zona de compresión y otra de tracción. Cuando empieza a trabajar a tracción, ahí es cuando aplicamos empalmes a tracción y empalmes clase B. Cuando todo está en compresión, ¿no? La deformación unitaria es igual en todas las fibras, o cuando la deformación unitaria en el acero más traccionado es cero. Hasta aquí, cuando la deformación unitaria de este acero más alejado es cero, entonces hasta ahí podemos hacer empalmes a compresión, ¿no? FS es cero. Este es un diagrama que en columnas tenemos que acostumbrarnos a verlo y analizarlo y a utilizarlo en los cálculos. Es un diagrama entre la carga axial y el momento que resiste la columna. Este diagrama se llama diagrama de interacción. Entonces, viendo este diagrama, vamos a poder, digamos, identificar las regiones en las que está trabajando la columna. Si está trabajando en este sector, donde este valor de Fs es 0 o mayor a 0, en ese caso sí, podemos hacer empalmes a compresión. Pero basta que, ¿no?, el Fs empiece a estirarse, o sea, basta que este 0 empiece a estirarse, va a empezar deformaciones unitarias en tracción. Pero por lo menos hasta la mitad de Fy podríamos tomar como un empalme a tracción de clase A. Pero de ahí a cuando el esfuerzo es mayor a la mitad de Fy, ahí obligados a hacer empalmes a tracción y de clase B, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estas fórmulas para empalmes en compresión? Cuando estemos trabajando en este sector, cuando la columna tenga, digamos, un par de fuerzas que le solicitan y que lo ubican en esta región, que es cuando está todo en compresión, todos los aceros en compresión, ¿no? Bien, el cálculo es elemental, simplemente son coeficientes, ¿no? Por ejemplo, para diámetro 20, utilizaríamos, esto está según el ACI 19, por favor. Es que según la ACI 14, las fórmulas son un poquito diferentes, ¿no? Las distancias son un poquito distintas, según la ACI 14. ¿No? En el ACI 19 ha modificado un poco sus valores, es un poquito más exigente con el ACI 19, con la última versión del ACI. Entonces, por eso estas fórmulas son, si han pasado clase anterior o semestre, posiblemente sean un poquito distintos, o de la anterior, ¿no? El penúltimo semestre que hemos manejado el ACI 2014. Pero este es según el ACI 2019, ¿no? La longitud de empalme a compresión es 0.0073 por Fy por el diámetro de la barra no menor que 30 centímetros. Ahora, este valor difiere según la fluencia del acero. Por ejemplo, si el acero es mayor a 4200, aplicamos esta otra expresión, ¿no? En nuestro ejemplo, el Fy de nuestros aceros será 4600. Entonces, si estuviese en compresión, aplicaríamos este valor, ¿no? 0.0013 por Fy, 0.013 por 4600 menos 24 por el diámetro de la varilla. Eso es 36 veces el diámetro de la varilla. Entonces, ¿cuánto es la longitud de empalme? ¿No? Estamos hablando directamente de la longitud de empalme. La longitud de empalme es 72 centímetros, ¿no? Eso cuando el diámetro 20 está en
la columna está en la zona de compresión predominante. Está en cualquier parte de esta región, ¿no? Ahí tomaríamos 72. Pero si estamos en este sector donde la flexión es predominante, digamos calculando sería 114. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Con 72 de más de 40 centímetros. Ese es el otro punto que quería que... Ahora también, ¿no? Cuando está en compresión, cuando la varilla está en compresión, la sección está en compresión predominante, podemos reducir la longitud de empalme. Podemos reducir a un 17%, o sea, podemos tomar 0,83 de 72, ¿no? Como aquí estoy tomando. 0,83 de 72 es 60 centímetros. Fíjense, ese mi empalme a compresión podría reducir a 60 centímetros. Pero reitero, esto es cuando estamos con la seguridad de que nuestras varillas todas van a estar trabajando en compresión, ¿no? Todas las varillas, el 100% de las varillas. O mínimamente, en el sector más alejado, el esfuerzo sea cero, ¿no? Mínimo cero. Entonces, ahí seguimos aplicando, digamos, este concepto de empalme en zona de compresión. ¿Qué debo hacer, pero para reducir a 0,83? Eso está aquí explicado con bastante, está bastante sintetizado esta explicación. Dice, se permite reducir a 0,83 de esta longitud de empalme cuando el área efectiva de los estribos sea mayor a 0,0015 por H por S en ambas direcciones, ¿no? Hay que tomar, lo que hace ya tenemos hecho, hay que tomar ramas de estribos perpendiculares a la dimensión H. Por ejemplo, si vemos de 40 por 20, 40 por esta columna es de 40 por 25, digamos, ¿no? Pero esta dimensión es 40. H sería 40. S es la separación de los estribos, 40 por 20. Y el factor es 0,0015. 40 por 20 por 0,0015 es 1,2 centímetros cuadrados. Eso para la dirección 40. Pero, ¿cuál es el área efectiva? El área efectiva, ¿no? De los estribos son 1, 2 y 3. Tres varillas. ¿Cuánto se requiere? 1, 2. El área efectiva es, reitero, 1, 2, 3 estribos de 0,5, lo que significa unos 50 centímetros cuadrados. Eso es mayor a este requerimiento de 1, 2, o sea, cumple. Pero también tenemos que verificar en la dirección Y, es 0,0015 por 25 por 20, es 0,75. Para la dirección Y, ¿cuáles son los estribos? A tomar en cuenta las áreas. Son las ramas perpendiculares a la dirección que estamos tomando en cuenta. O sea que tenemos 1, 2. Dos áreas de 0,5. Entonces, el requerimiento es 0,75, pero está dispuesto 1. Por lo tanto, cumplimos también con este requisito. Si cumplimos en ambas direcciones con ese requisito, entonces la longitud de empalme podemos reducir a 0,83 de la longitud inicial, de 72. Eso nos da los 60 centímetros que estamos hablando. Ahora, ¿para qué reducimos? ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que cuando vayan a trabajar puedan ustedes optimizar su consumo de acero aplicando estos criterios de reducción. En síntesis, en una columna tenemos empalmes en tracción, empalmes en compresión. Los empalmes en compresión obviamente son menores a los empalmes en tracción, ¿no? Eso
Otro aspecto a tomar en cuenta es lo siguiente, lo que está en esta página, en el cálculo de columnas, ¿no? El valor, a ver, voy a tratar de que esto sea un poquito más grande esta página. Distancia. Ahí. Jóvenes, ¿quiénes son los que están esperando ahí a ver clase? Bueno, ustedes saben que ya a esta altura que la resistencia última, para hacer cálculos de acuerdo a la resistencia última, mayoramos cargas en un principio y disminuimos la resistencia nominal, sea flexión, sea corte, torsión, etcétera, ¿no? Y ese coeficiente de reducción phi, ¿no? Para recordarlo, para corte es constante y vale 0,75. ¿Eh? Eso para corte. Para torsión también. Para carga axial aplicamos 0,90. Para tracción pura aplicamos 0,60. Y para flexocompresión aplicamos hay dos límites. O 0,65 cuando la columna está en compresión predominante, o 0,90 cuando la columna está en flexión predominante. O sea, el valor phi en columnas no es constante, varía de 0,65 a 0,90. Bien, el 0,65 tomamos cuando la compresión es predominante. Otra vez nos vamos a ese diagrama de interacción que hemos visto hace rato, ¿no? Y 0,90 cuando la flexión es predominante, al igual que en vigas, ¿verdad? En vigas solo tenemos flexión, pocas veces combinamos flexión con tracción o con compresión. En vigas siempre es predominante la flexión, 0,90. En las columnas, cuando predomina la flexión, tomaríamos phi 0,90. Cuando predomina la compresión, tomaríamos phi 0,65. Y ahora hay un sector intermedio. ¿Qué nos guía para saber cuál vamos a tomar? La deformación unitaria. La deformación unitaria. Por eso aquí tenemos un pequeño diagrama entre la deformación unitaria del valor del acero, ¿no? Eso es, y el valor phi. Cuando esta deformación unitaria del acero más traccionado es igual a E sub T y E, o sea, deformación unitaria en el límite de fluencia más 0,003, ¿no? Entonces ahí estamos, de ahí empezamos con el control por tracción o por tensión y aplicaríamos ese valor que se obtiene, ¿no? O aplicar el 0,90. A partir de este punto nuestro phi sería 0,90. ¿Y dónde empieza la transición? Cuando esta deformación unitaria del acero traccionado es igual a E sub T y E. O sea, a la deformación unitaria en el límite de fluencia. Cuando la deformación unitaria del hormigón está de este límite hacia abajo, decimos que está controlado por compresión. Y cuando está, ¿no?, la deformación unitaria del acero mayor a este punto, o sea, mayor a sub T y E más 0,003, quiere decir que estamos en la zona de control por tensión. Hay un sector intermedio que es la zona de transición. Si tuviésemos una deformación unitaria en el intermedio, podemos interpolar el valor de phi. Pero también podemos aplicar cualquiera de estas ecuaciones, ¿no?, que nos va a llevar al mismo resultado, sea interpolando o sea aplicando una de estas fórmulas. De tal manera que para 4200 esta deformación unitaria por tracción sería 2 más 3, 5 por 1000. Para 4600 sería 213, ¿no? Eso P' sería 2,13. En realidad esto es el valor en el límite de fluencia, sería 4600
de 2.100.000. Ese valor estamos tomando, ¿no? 4.600 dividido entre 2.100.000. Bien, eso es 2.19 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, ya. Bien, con ese valor del 2,19%, pues tendremos este valor sub t, que sería 5,19, porque este es más .003, ¿no? Parecería ser 5 por 3. Ese .003 es la deformación unitaria del hormigón, ¿no? Tal vez deberíamos poner aquí E sub t más E sub c. Aquí directamente es reemplazar el valor, pero conceptualmente esto es la deformación unitaria del hormigón, ¿no? Entonces, ese valor de phi, reitero, tiene esa variación, ¿no? Para tomar en cuenta. Ahora nos vamos a un punto importante. ¿Cuál es la resistencia de una columna a flexo-compresión, ¿no? Análisis de la resistencia de una columna sometida a flexión y compresión. Ya dijimos que hay dos topes, uno compresión pura y el otro flexión pura. Sobre esos dos topes vamos a estudiar qué es lo que ocurre con la columna, cuánto aguanta la columna. En realidad, la técnica de diseño de la columna es al revés, no es casi como de las vigas. En realidad, en la técnica de diseño de la columna, nosotros nos preparamos o buscamos esos diagramas de interacción que nos permitan identificar en qué sector de ese diagrama debe estar ubicado el punto en el que está trabajando nuestra columna. En realidad, en el cálculo de columnas, lo que vamos a hacer es utilizar lo que llamamos los diagramas de interacción, ¿no? Y en todas estas diapositivas, hasta llegar aquí, ¿no? Vamos a calcular estos valores, ¿no? Estos valores que nos permiten dibujarlos en un diagrama que nos muestre cómo varía la resistencia de la columna en función de la posición del eje neutro. Este es un diagrama de formación, de diagrama de interacción con algunos datos, no con todos los datos, o sea, con un reducido número de datos, pero igual nos da una idea de cómo es qué gráfica se construye un diagrama de interacción. Haciendo más en detalle, ¿no? Por ejemplo, este es el diagrama de interacción para la columna que vamos a estudiar. Es columna de 30 por 40 con una cuantía del 2%, ¿no? Entonces, este es un diagrama aproximado. Este otro es un poco más exacto que el anterior, toma en cuenta más puntos. Y este otro diagrama es ya múltiple, con curvas múltiples, porque en uno solo están, digamos, determinados los valores de las cuantías, ¿no? Que empiezan con el 1% y terminan con el 8%. Entonces, estas son una familia de curvas que representan la resistencia de la columna. Pero la configuración es parecida a la que hemos buscado nosotros, ¿no? Este es del 2%, este es el valor, y ese como varía su diagrama de interacción, ¿no? Entonces, nosotros podemos construir un diagrama de interacción aproximado, un poco más exacto, o podemos acudir a los textos de referencia donde aparecen estos diagramas.
¿no? ¿Cómo se determina este diagrama de interacción? Esa es la explicación que empieza aquí, ¿no? Empieza en este punto. Análisis de la resistencia a flexo-compresión. Una pequeña... hemos hablado de los diagramas de interacción. Gonzalo, su auxiliar, debe tener también, creo que él tiene otros programas escritos con MATLAB. Hay por internet, van a encontrar ustedes otros procedimientos para encontrar estos diagramas. No es un tema cerrado en realidad, es un tema que algunos investigadores los han puesto con fórmulas, otros los han puesto con Excel, otros con programas de matemáticas, han hecho con varias versiones de este tipo de la literatura general, ¿no? Entonces pueden entrar a cualquier texto de hormigón. Igual en hoy también hay diagramas, solo que los diagramas que vienen en McCormack, por ejemplo, están hechos en sus unidades, son americanas, ¿no? Pero la deformación unitaria es la misma, ¿no? Pero en cuanto a los valores de las fuerzas, manejan pascales, megapascales, en milímetros, las áreas, etcétera, ¿no? Entonces, los americanos manejan los esfuerzos en KSIs, o sea, kips por pulgada cuadrada. Nosotros no estamos tan acostumbrados a manejar ese tipo de unidades a esta altura, ¿no? Entonces, quizás sea bueno que cada uno sepa dibujar su propio diagrama de interacción. No, a eso voy con esta explicación. Cada uno puede hacerse su propio diagrama. Y también con Gonzalo sí pueden ustedes indagar otros procedimientos también, ¿no? Dibujar estos diagramas. ¿No? Hay disponibilidad en la literatura general a la que podemos acceder por el Internet, ¿no? Bien, pero me corresponde explicarles, ¿no? Cómo se determina, cómo se realiza estos diagramas. Bien. Partimos del ejemplo que nos hemos dado. Nos vamos a tomar una columna de 30 por 40 con una cuantía del 2%, ¿no? O sea, sería 24 sobre 12.000. Sería, bueno, el área de 12 diámetros de 16, 12 por 201, sería 24.12. Pero vamos a redondearlo a 24 exactamente, ¿no? Para efectos comparativos. Entonces, la cuantía, es el área de acero sobre el área gruesa de hormigón, sería 24 sobre 1200. Eso es 0.002. El valor de D', es recubrimiento más diámetro del estribo más 1/2 del diámetro principal. Eso es 3.9 y vamos a tomar 4 centímetros para efectos de calcular el diagrama, ¿no? Con esos datos, hormigón 250 a 0,4200. Tomar en cuenta que el hormigón vamos a hacer trabajar siempre con un 15% menos, o sea, con 0,85 F'(C), al igual que en las vigas, ¿no? Ya hemos explicado, esos 0,85 se aplica para tomar en cuenta el efecto de la afluencia práctica del hormigón. Bien. En compresión pura quiere decir que todos los elementos que están acá, todo el hormigón, en toda su sección 30 por 40,
y los aceros, todos los aceros, tienen la misma deformación unitaria, ¿no? Menor al punto 003, ¿no? O igual, ¿no? Entonces estaríamos con la misma deformación unitaria en todos los elementos. En ese caso, el esfuerzo está distribuido en todo el hormigón y en todos los aceros por igual. Entonces, en compresión pura, podríamos decir que la fuerza que resiste, o sea, la carga de compresión, es 30 por 40 por F'C, por punto 85. Eso sería más, ¿no?, los 12 aceros multiplicados por Fy, ¿no? Los 12 aceros multiplicados por Fy. Los 12 aceros tienen un área total de 24, dijimos, Fy es 4,2. Entonces, la carga de compresión nominal en compresión pura es peso N, y que sería igual a 0.85 F'C por área gruesa del hormigón más área de acero por Fy. O sea, aquí normalmente se le puede despreciar este descuento del área de acero. No se puede dejar simplemente 0.85 F'C, ¿no?, por A sub G. Directamente se puede tomar así. Pero conceptualmente también hay que tomar en cuenta que si todo está en compresión pura, esta área gruesa del hormigón debería ser menos. ¿Por qué? Porque una parte de esa área gruesa del hormigón está ocupada por el acero. El área de acero, ¿no?, son 12 diámetros 16. Entonces, esa cantidad esa área que ocupan estos aceros tenemos que descontarlo a las resistencias del hormigón en compresión, porque no hay hormigón, ¿verdad? Está el acero. Por esa razón hacemos este ajuste. 0,85 C por toda la sección, ¿no? Y descontamos los 12 diámetros de 16. Haciendo operaciones tenemos este valor, ¿no? Y luego la carga última que resiste es Phi por P sub N, ¿no? Eso sería en compresión pura. A ver, hagan una revisión de los números, por favor, de toda esta hoja, antes de avanzar. Una pequeña revisión de los números. Estamos en la diapositiva 23, ¿no? Luego vamos a pasar a la 20. Una rápida revisión de los números que están acá, por favor.
Bueno, a ver, jóvenes, ¿cómo estamos? Buen día, buenos días. Ay, ¿qué pasó con ustedes? ¿Dónde están? Están con estos cálculos. Sí, tienen que... Ya, gracias. Bueno, les decía eso, ¿no? De que estamos viendo en compresión pura cuánto resiste una columna, ¿no? Esta sería la resistencia, sería en compresión pura 227,96 toneladas. Esta columna 30-40 con 12 diámetros de 16. Pero no existe columna perfectamente vertical. O sea, eso desde un punto de vista constructivo, no podemos asumir eso, ¿no? Que sea completamente vertical la columna y que la carga esté justo en el medio, ¿no? En su centro plástico de la sección. Eso no hay eso. Se prevé siempre una excentricidad mayor o igual a la excentricidad mínima, que obviamente la excentricidad mínima significa que hay algo de flexión. Entonces, esa excentricidad mínima más o menos reduce la resistencia de la columna en un 20%. Entonces, para tomar en cuenta la revisión mínima, se puede adoptar un 80% de la carga total. O sea, en términos ya definitivos, nuestra columna no trabajaría con 226. Por la esencial mínima, la que estamos reduciendo este 20%, trabajaría con 0,8 de 227, o sea, 182,37 toneladas. ¿No? 182 toneladas. Ahora, los diagramas de interacción, ¿no?, vienen de varias formas, ¿no? Vienen adimensionales o vienen con dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si manejásemos adimensionalmente, tendríamos que realizar alguna transformación de esta carga, ¿no?, para tenerlo sin dimensiones, haciendo un valor comparativo. Ahora, si el diagrama es dimensionado, o sea, por ejemplo, aquí estoy, voy a dibujar un diagrama con dimensiones, ¿no?, en función de pascales y megapascales, ¿no? Entonces, en función de megapascales, esta carga tendría que dividirlo entre el área, ¿no? Me saldría 15,2 megapascales. Bueno, están toneladas, en centímetros, y toneladas centímetro cuadrado, dividiéndolo entre, bueno, estas toneladas lo multiplico lo convierto a kilogramos, multiplicando por 10 al cubo, y si lo divido entre 10, este valor voy a tener 15 megapascales. En kilogramos centímetro cuadrado sería, ¿no?, 182,37 por 1000, ¿no? 37 por 10 al cubo, o sea, por 1000, dividido entre 30, dividido entre 40. En kilogramos centímetro cuadrado teníamos 152 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Recuerden que estamos manejando un hormigón de 250, ¿no? De esos 250, esta columna en compresión pura estaría trabajando con 152 kilogramos centímetro cuadrado. Es más fácil de entender eso, ¿verdad? Y luego, eso para convertir en megapascales tenemos que dividir en un factor igual a 9 punto y tantos, ¿verdad? 981. Pero podemos usar 10 directamente para hacer un cálculo más rápido. Dividiendo entre 10 tendríamos 15,2. Entonces, esa sería la resistencia de la columna en megapascales. En valor absoluto es 182 toneladas. En kilogramos centímetro cuadrado, convirtiendo esta fuerza, dividiendo en ese área, convertimos en kilogramos centímetro cuadrado, sería 152 kilogramos centímetro cuadrado. Y en términos de megapascales, 15,2.
Bien, entonces esa sería la resistencia a fricción pura. Ahora vamos a ver la resistencia, ¿no? En concierto ya con un eje neutro que estaría igual a D, eje neutro con C igual a D. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje neutro está pasando por este punto, por este valor C igual a D. Por ahí está pasando el eje neutro. O sea, la posición del eje neutro, reitero, está en el nivel del acero más alejado de la fibra comprimida, ¿no? Ahora bien, este C sería igual al peralte efectivo. A sabemos que es igual a beta sub 1 por C, ¿vale? A es la altura de la distribución de los esfuerzos de compresión. Entonces eso es C por D. Beta sub 1 por C, más beta sub 1 por C. Ese valor de beta sub 1 es 0,85 para hormigones que sean menores a 280 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Para hormigones menores a 280 kilos por centímetro cuadrado, beta sub 1 podemos tomar, ¿no? Como ya conocen, un valor, ¿no? Un tanto reducido de A, ¿no? Ese valor beta sub 1 es 0,85, reitero, para hormigones menores a 0,80. ¿Qué hacemos una vez que tengamos ese diagrama? Como ustedes están viendo, lo que hacemos es calcular, ¿no? Estas deformaciones unitarias en las distintas fibras en las que se encuentra la armadura, ¿no? Deformaciones unitarias en distintos niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Por proporción de triángulos, ¿no? Por proporción de triángulos. Entonces fácilmente podemos ver esa proporcionalidad, ¿no? El uso de las deformaciones unitarias y calcular, ¿no? en cada nivel esa deformación unitaria. En el eje neutro es fácil, es la deformación unitaria del acero es 0 en este caso, ¿no? en este punto. Los demás están calculados por esas proporciones en términos por 1000, ¿no? Entonces, en el nivel 1 es 32 sobre 36 por 3, ¿no? Es la proporción. Fíjense, esta es la proporción, es de aquí, si este es 4 centímetros, entre 36, que es C igual a D, menos 4, dividido entre el valor D, que es 36 por 0.003 o por 3 por 1000. Directamente eso nos da 2.67 por 1000. Un aspecto a tomar en cuenta es que el acero, ¿no? No debe trabajar, ¿no? El acero no debe trabajar con un valor mayor a la deformación unitaria en el eje neutro, no mayor a la deformación unitaria en el límite de fluencia, ¿no? Por eso es que aquí estamos anotando que E sub S es no mayor que E sub Y en el límite de fluencia. Si saliera un valor mayor a ese valor del límite de fluencia, entonces reducimos. El 2,66.7% es mayor a 2, por lo tanto los reducimos a 2 por medio. Obviamente, no puede, digamos, el acero trabajar más allá de su valor de FI, a no ser que estemos haciendo un cálculo, ¿no? Que se llama el pushover, ¿no? El cálculo denominado pushover, la deformación unitaria del acero, podemos tomar hasta 2.67 por 1000. Pero en un cálculo normal no tenemos que delimitar el esfuerzo en acero en ese valor de FI 4200. Entonces, con E sub S 2.100.000, FY sobre E sub S es 0.002, o sea, 2%.
En los otros casos, la deformación unitaria es menor al 2, es 1,777.889, etc. Una vez conocida la deformación unitaria, calculamos el esfuerzo con el que vamos a trabajar, ¿no?, en esos niveles. Como hace rato dijimos, cuando las bases están en compresión, al esfuerzo, ¿no?, al esfuerzo obtenido con el límite de frecuencia, le descontamos este valor, ¿no? 0,85 F'C. O sea que en lugar de 4,2, todavía les reducimos por este valor a, ¿no?, 4,2 menos 0,125 a 3,988. Lo mismo hacemos en los otros niveles. El valor de Fs, nivel 1 es 3,988, el nivel 2 es 3,521, en el nivel 3 es 1,65,4 y Fy en el nivel 4 es, Fs en el nivel 4 es 0. Luego calculamos las fuerzas en los aceros y los puntos de aplicación. Los esfuerzos en el acero o las fuerzas en el acero es igual al esfuerzo multiplicado por su área. Bien, entonces calculamos estos valores, ¿no?, y ubicamos su punto de aplicación desde la parte superior, ¿no? Ese punto de aplicación es este aquí, este Z, estamos mostrando en esta gráfica, ¿no? Eso estamos viendo acá. Y también veremos en otro caso, pero previamente aquí sería ese valor Z está aquí, determinado 4, 14, 67, 25, 33. Además, calculamos la fuerza de compresión en el hormigón con 0,85 F'C por W por A. Reemplazando los valores, A es beta sub 1 por C, como dijimos, es 30,6 centímetros. En realidad tenemos 195 toneladas. Otra vez haremos operaciones, verificaremos en principio hasta aquí, si se cumplen todos los valores o hay algo que corregir, ¿no? A ver, un minutito, hagan su verificación. Es importante que lo verifiquen para estar seguros de los procedimientos, ¿no? En todo lo que va del diagrama de interacción, siempre vamos a revisar que estén los cálculos bien hechos. Bien. El propósito es determinar, ¿no?, bajo estas condiciones,
bajo esta condición que aquí tenemos, como el eje neutro está en esta distancia C igual al peralte efectivo, como que esta deformación unitaria sea 0. En esas condiciones estamos calculando cuánto resiste la columna. En realidad, hasta aquí podríamos decir que todo está en compresión. Todo está en compresión, ¿no? Todo el hormigón, ¿no? Y toda la armadura, excepto este nivel que está con un esfuerzo igual a 0, porque está aquí el eje neutro. En esas condiciones estamos calculando, ¿no?, cuánto de compresión resiste y si hay algún momento, ¿no? Entonces la compresión obtenemos sumando, ¿no?, las compresiones que resiste cada acero a la compresión que resiste el hormigón, que como observa es 195,08 toneladas, ¿no? Más esta otra sumatoria nos va, o sea, 195 más 31 más 14 más 6, 62, nos va a dar una compresión total de 247,68. Estamos sumando todas las fuerzas de compresión y ese es el total. Ahora, ¿dónde está ubicado esto? ¿Dónde está ubicado? Para ello tomamos momentos, ¿no? Momentos, voy a pasar a esta figura, en este punto, ¿no? Y momento es igual a la fuerza por su distancia. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, fuerza por distancia. Incluyendo lo del hormigón. Ese producto, ¿no?, es igual a 3.486,56. Eso lo van a verificar. Dividiendo entre la carga, es 247,68, tenemos 14,077 centímetros. Esa es la posición de la carga de compresión total desde la fibra superior, o sea, desde aquí, ¿no? Esa es la posición Z sub P, es igual a 14,67. Aquí está la carga, ¿no? Ahora, la excentricidad es la distancia que hay, ¿no?, desde el eje neutro a ese punto. Por lo tanto, la excentricidad es igual a H medios es 40, 20. H medios es 20 menos 14,077, es esta distancia que hemos calculado, ¿no?, desde aquí hasta aquí, un valor de Z sub P. Entonces, la excentricidad que tenemos en este punto es 5,923 centímetros, ¿no? Es la excentricidad. Entonces, la carga estaría ubicada en este punto. Si lo trasladamos al eje neutro de esa carga, vamos a generar un momento de su Gm por E. O sea, 247,68 por esta excentricidad. Si lo dividimos eso entre 100, tenemos directamente momentos en toneladas metro. El momento nominal es eso, 14,67. Ahora, la resistencia última, cuando está en compresión pura e inclusive hasta un cierto valor de las deformaciones unitarias, podemos seguir tomando el valor de phi igual a 0,65. ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a cambiar el valor de phi? Cuando empieza a fraccionarse el acero más alejado de la fibra comprimida, ¿no? Bueno, entonces en la resistencia última, P sub Fu es phi por P sub M. Aquí en phi vamos a seguir tomando 0,65 porque está en compresión. Dura todos los aceros. Entonces, tenemos transformando a megapascales estos valores, tenemos 13,4 y 2 megapascales. Entonces ya aquí tenemos un valor del momento, ¿verdad?, en estas condiciones que hemos indicado. Podemos pasar a otra situación del eje neutro, por ejemplo, a la situación de falla simultánea. Cuando se dice que hay falla simultánea, cuando la deformación unitaria del hormigón es 3 por 1000 y la del acero es igual a la deformación unitaria en el límite de fluencia. Entonces,
En esas condiciones el eje neutro va a subir más arriba, ¿no? Está en este punto C. El valor de A se reduce, es beta sub 1 por C. Y luego tenemos las diferentes cargas. Pero aquí ya aparecen aceros en tracción, ¿no? Esta parte inferior, en el nivel 4, el acero está traccionado. En el nivel 3, inclusive, también está traccionado. Entonces, en la sección ya aparecen elementos en tracción, ¿no? Pero para calcular la resistencia de esta columna o de esta sección en esas condiciones, vamos a calcular primero las deformaciones unitarias, ¿no? Después los esfuerzos, y luego vamos a ir a ver las fuerzas en las barras, el punto de aplicación, la sumatoria total de las fuerzas axiales, el punto de aplicación, reitero, de peso N, la excentricidad respecto al eje neutro, al centro elástico, H medios menos ZP, en momentos resistencia última con phi 0,65. Todo el procedimiento anterior volvemos a aplicar acá para encontrar estos valores. S sub 86 y M sub 1544. Lo convertimos a esfuerzos en megapascales, dividimos entre el área y tenemos M 6.4 megapascales y M 3.2. Todo el procedimiento anterior estamos viendo a volcar en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer un seguimiento de los diferentes cálculos que hemos hecho, ¿no? Para obtener estos valores de los esfuerzos. Aquí había tenido otro valor, no sé dónde estamos. Este valor es para S 3 por 1000 y 5 por 1000. Ya. Esto hemos hecho para la falla simultánea, ¿no? Esto ya hemos visto para la falla simultánea. ¿Cuánto es ese valor? Es N64, M32. Ahora entramos a otro punto. Por ejemplo, para E sub S igual a E sub Y y E sub S 5 por 1000. O sea, ya cuando está, ¿no? en este punto, cuando empieza la flexión predominante. A partir de 5 por 1000, en este caso, empieza la parte de flexión predominante. Aquí lo estamos poniendo en una especie de tabla, esos valores que hemos utilizado. Es mejor hacer eso para tratar de no tener números por aquí y por allá. Mejor es, digamos, ordenarlo en una pequeña tabla, todos los valores que vamos a utilizar y de ahí ya pues, sacamos los resultados, ¿no? Que estamos buscando. Este valor, esto, ya, copiarlo, a ver, vamos a agrandar esto, está un poco. Sí, esto no lo vamos a copiar. Ya. Igual. Esto primero, vamos a agrandar. Bien. Vamos a ver que
¿Listo? Entonces, este es el cálculo de la resistencia de esa sección 30 por 40 cuando el eje neutro está en esta distancia C igual 3.5. Pero, ¿qué característica tiene eso? Esta deformación unitaria, aquí abajo, este nivel, es igual a 5 por 1000. Y 5 por 1000 es la deformación unitaria resultante de la suma de la deformación unitaria de la afluencia por la o más la deformación unitaria del hormigón, ¿no? En compresión. Sería 0.003 o 3 por 1000. Entonces, nuevamente, proporción de triángulos para obtener las otras deformaciones unitarias, ¿no? Y luego tener, digamos, las cargas C1 más C2, etc. Entonces, todos esos valores realizados los estamos poniendo acá en una tabla, para que de ahí podamos tener el valor en esa tabla, el valor de Fs, ¿no? El valor de la carga aportante, ¿no? Y luego también tener la sumatoria para ver la carga total, cuánto es, y también calcular su punto de aplicación del resultante y pasar luego a calcular la excentricidad, la resistencia nominal, la resistencia última y pasamos a calcular los parámetros N y N para ir al diagrama de interacción. Entonces, otra vez estamos repitiendo el mismo procedimiento, ¿no? Y calcular al final carga axial y momento últimos. Eso lo convertimos en megapascales y tenemos un diagrama en función de esas unidades, ¿no? De megapascales. Y tenemos 3 y 4.1. Claro, estos cálculos les vamos a pasar a ustedes. No estoy detallando uno por uno, los les vamos a pasar para que ustedes hagan seguimiento y en la próxima clase puedan, digamos, hacer las consultas correspondientes, ¿no? No estamos ahorita haciendo un detalle, simplemente estamos explicando la lógica en la que hacemos los cálculos para obtener estos parámetros, ¿no? Eso sí, estamos explicándoles cómo calculamos, por ejemplo, bajo estas condiciones, ¿no? Donde estamos diciendo que esta deformación unitaria va a llegar al 5 por 1000. Entonces, se reduce el valor de la fuerza de compresión en el hormigón, ¿no? Inclusive aquí, por ejemplo, estos otros, cuando está en tracción, no reducimos el esfuerzo de acero en tracción, ¿no? Tenemos lo que estamos. Cuando está en una zona de compresión, sí reducimos la fuerza del acero en compresión porque descontamos, ¿no? Ese esfuerzo por la presencia de los aceros en la zona comprimida. Es fácil percatarse de eso, porque en esta zona, en S1, ¿no? En realidad es 2.11 por 1000 por proporción de Chemos, pero la deformación unitaria del acero es 4000, pues en el límite de diferencia es 4600 entre 2.100.000, y eso es 2%, 2 por 1000. Como sale 2.11, entonces directamente aplicamos el 2. Un 2 y descontando por la presencia del acero en la zona comprimida, ¿no? Tenemos 2 por 2.100.000 es 4.2. 4.2 menos 0.85 por punto, ¿no? Descontar por 0.25. Eso es 3.98. Estamos descontando ese 85 del esfuerzo, ¿no? Y hacemos, reitero, por el espacio que ocupa aquí, tanto hormigón como acero en la zona comprimida. Y por eso estamos descontando.
Y ese descuento, está explicado más arriba, es 0,85 de la resistencia del hormigón. Perfecto. Por ese descuento del área ocupada por el acero. Bien, entonces les voy a pedir que revisen todos los cálculos en estas hojas. Aquí hay un cálculo para 3 y 3.5. Creo que es lo mismo que este otro. Este es para 3, 3.5, se ha repetido nomás. Lo hemos repetido, no importa. Ya. Bien, ahora vamos a ver el último punto es cuando hay flexión pura. O sea, cuando hay flexión pura, la sumatoria de las cargas tiene que ser cero. Esta parte sí lo hacemos por tanteos. ¿No? Para hacer con ecuaciones se puede, pero es una ecuación bastante complicada. Es mejor ir, si estamos manejando al menos una hoja electrónica, es mejor ir por tanteos. Aquí, por ejemplo, si pongo este 10, voy a tener una carga axial todavía igual a 22, sigue siendo positiva. Pues voy subiendo de a poco y encuentro que cuando C es igual a 8.06 centímetros, en ese caso recién P supone 0 y tomamos el valor del momento que corresponde. Lo convertimos a megapascales y es 307 megapascales. Entonces, hemos hecho cálculos en algunos puntos, ¿no? de la sección y esos valores los podemos anotar acá en una tablita y luego hacer que con el Excel hacer dibujar diagramas de interacción, ¿no? Es decir, en los puntos que hemos calculado hemos obtenido estos valores y esos los llevamos a este diagrama. Y tendrían más o menos este tipo de configuración, ¿no? Según lo que hemos hecho ahora, ¿no? Los distintos puntos. Bien. Después tenemos este otro diagrama que es un poco más, está dibujado acá, el mismo diagrama, pero con más puntos, o sea, más puntos que con este otro, ¿no? Aquí hemos hecho con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este otro está hecho con más de 16 puntos, creo, ¿no? O sea, diversos puntos que se han tomado para tener un diagrama más exacto. Ahora, este diagrama que vemos, según lo que hemos hecho los números, es para una columna de 30 por 40 y con una cuantía del 2%, ¿no? Podemos bajar un poco más la cuantía a 1%, calcular otra vez estos valores y graficarlos. Vamos a poner una gráfica más o menos parecida por aquí, ¿no? O podemos aumentar la armadura, ¿no? Hasta un 2 por 1000, 3 por 1000, 4 por 100, etc. Podemos incrementar la armadura. Y obviamente, si graficamos en el mismo diagrama, vamos a tener una familia de curvas. Justamente en el texto de los argentinos, en el CIRSOP, aparecen diagramas de interacción ya múltiples, ¿no? Está para la sección de 1250, FE 4200, ¿no? Con D' igual a 4. Aquí dice gamma, pero ese gamma es igual 2 veces D', no. La dimensión de la columna, 40 menos 2 veces D'. 40 menos 2 por 4, 32, ¿no? 32. Y la distancia total es 40. 32 entre 40, 0,8. Entonces, este gamma es 0,8. Y aquí tenemos una familia de curvas, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%. Entonces, es esta repetición de cálculos con distintas cuantías y todos los valores llevarlos a un diagrama, a un solo diagrama para tener, digamos, una mayor versatilidad en el uso del diagrama, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que la misma sección tiene distintos aceros, tiene distintas resistencias y nos muestran, ¿no?, información que nos puede ayudar en el diseño.
inclusive en el tema de los empalmes, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, cuando esta es la zona de compresión predominante, desde esta línea hacia atrás. Ahí es compresión predominante. No es esta, es FS0. Esta línea segmentada hacia atrás es compresión predominante, ¿no? Desde esta línea. Aquí en los diagramas aparece esta información, FS igual a 0. De aquí a este lado, la compresión es predominante. Y cuando FS05, más o menos, creo que es esta la línea, ¿no? En esta línea, aproximadamente, en 0,50. Esta es otra línea que demarca, ¿no? A partir de aquí hacia abajo es flexión predominante, ¿no? Y entre estas dos líneas pintadas de amarillo estaría ubicado el sector de transición, ¿no? En esta zona del Fs igual a 0 a la izquierda, el Phi es 0,65. De esta otra línea segmentada hacia abajo, el Phi es 0,90. Y en esta zona de transición, el valor de Phi, reitero, está entre 0,65 y 0,90. ¿No? Va subiendo ya poco. ¿Para qué necesitamos diagramas de interacción? Para hacer el cálculo de la armadura de manera rápida, directa, ¿no? Y no aplicar ecuaciones, o sea, no tenemos procedimientos para calcular área de acero. Procedimientos, fórmulas en realidad, ¿no? En las columnas, en lugar de hacer eso, más bien manejamos los diagramas de interacción. Bien. Sí, ya va a ser mediodía, a las 10. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Les voy a pasar este material de toda esta parte, hasta los diagramas de interacción, y lo van a estudiar para que podamos ya darle aplicabilidad a estos diagramas, ¿no? En la siguiente clase, un cálculo de aceros, ¿no? Debe ser mejor eso, porque intentar, digamos, explicarles número por número no vamos a poder. Nos va a llevar muchísimo tiempo, pero si lo estudian previamente y hacen consultas, sí, vamos a poder, digamos, como se dice, explicar las dudas que tienen y después ustedes podrán hacer otros diagramas, porque el propósito es de que ustedes se hagan sus propios diagramas, ¿no? Luego, cuando ya van a trabajar o ahora mismo en un proyecto, pueden usar diagramas que están ahí en CIRSOC u otros diagramas, ¿no? Que aparecen en otros textos. Uh, en esta parte final de los cálculos, aquí, cuando estamos diciendo que sea inflexión pura, tenemos que hacerlo por tanteos. Desde ya que nos hemos dado un valor de 10 centímetros, hemos obtenido que hay todavía compresión, hay 22 toneladas. Esto tiene que volverse cero. Les decía, en ese caso, para que se vuelva cero, tenemos que hacer por tanteos y tenemos 8,06 centímetros para el valor de C para que la carga sea cero y obtenemos el momento que resiste en esas condiciones. Pero aquí hago notar lo siguiente. Esta deformación ES4, ¿no? Cuando es, por ejemplo, cuando es el eje neutro está en 8,06, esto se va a estirar mucho más hacia allá. ¿Cuánto sería ese valor? ¿No? Cuando tenemos 8,06 como altura C. ¿Cuánto sería esta deformación unitaria ES4? A ver, calculo, por proporciones. Claro. Una columna no rectangular tiene otro tipo de diagrama, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Recta. Pero podemos dibujar, aunque no con
Sí, podemos usar también aquí el Excel, su tabla del Excel, podemos hacerlo, porque en realidad habría que subdividir, digamos, en áreas rectangulares, cada 3 centímetros, para, digamos, tomar en cuenta esa modificación de la zona de compresión. Se puede, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Y además, en los programas ya, en los paquetes, en el SAP, en las últimas versiones del SAP, en otros programas, ¿no? Ya tienen inserto un procedimiento para tener estos números, estos campos, para poder dibujar su propio diagrama de interacción. Eso ya existe, ¿no? Ya está ahora mismo con SAP, les pueden ver. Si no es ahora, la siguiente clase podemos verlo con SAP, cómo serían diagramas de interacción para otros tipos de secciones no rectangulares. Eso existe. Bien, ahora les decía esto, ¿no? ¿Cuánto es este valor de S4? Si C fuese 806, ¿cuánto sería esta deformación? ¿Pueden ver? Esa deformación unitaria. No está escrito acá precisamente para que ustedes puedan hacer algún ejercicio en clases, ¿no? En realidad, si esto es 806, ¿no? Entonces esta línea va a venir por aquí así más abierta, ¿no? De otro color vemos. Vemos con esto. Esta línea va a venir un poco más abierto hasta llegar aquí, digamos. Y 806 será de este punto a este punto. Pero, como ven, a medida que se va subiendo el eje neutro, el valor de la deformación unitaria del acero más alejado aumenta. ¿Cuánto sería eso? Tienen el valor de S4 cuando C es igual a 806. Proporciones jóvenes. ¿Cuánto es S4? Este es S1, S2, S3, S4. Bien. Después tienen que participar de la clase, jóvenes. Y cada uno sabe lo que está haciendo, entonces no hacen seguimiento. 10.39 por 1000, ¿ve? 10.39. Ahora, ¿podemos trabajar con ese 10.39? Depende del acero. Depende del acero. Si el acero nos pone un tope aquí, entonces nos quedamos en ese tope y modificamos esta deformación, porque igual tiene que haber un diagrama de deformaciones unitarias, ¿no? Entonces tendría que subir un poco el eje neutro hacia arriba. Si es que aquí nos estamos pasando de el acero que vamos a utilizar. Ahí está el problema, ¿no? En esta última parte el problema está en esto. Por ejemplo, este es un acero de la marca, ¿no? ArcelorMittal, ¿no? Un acero de esa marca que tiene un FIE igual a 500 megapascales, ¿no? O sea, 5.000 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Ahora bien, uh, este acero, cuando tiene 500 por S, aquí viene una letra S al final, ¿no? Esta es la característica de estos aceros de esta marca, que vienen, entonces aquí la marca, y tienen un datito por ahí,
que es interesante verlo. Al final, esta es una letra S, no sé bien, es 500S. 500S. Esa letra S quiere decir, como acá indica, que se puede soldar con ciertos cuidados. Pero ¿qué nos interesa de esta información, de este acero? Bueno, nos interesa este alargamiento. Dice, este alargamiento que ellos están indicando es el 8%. 8%. ¿Cuánto por mil sería? Si es 8% de alargamiento. Otro tipo de aceros, eso quiero que vean para controlarse con la máxima deformación. Entonces, este es el acero Arequipa. El acero Arequipa dice 9%. La deformación unitaria. Ahí tienen que controlarse con esa deformación unitaria. Bien, entonces hasta aquí voy a pasarles el material que corresponde a esta clase. Esto se los voy a explicar después. Me voy a preparar para enviarles y que lo estudien para el día jueves. Jóvenes, tienen que estudiar cómo se elaboran los diagramas de interacción. Ahora, si tienen clases en el intermedio, también voy a pedir a Gonzalo Ríos que les haga ejercicios de cómo dibujar estos diagramas. ¿Listo? Eso para que entremos a la siguiente clase a responder algunas consultas que tienen del diagrama y luego entrar ya al proceso de cálculo con la utilización de estos diagramas de interacción. Eso es lo que necesitamos tener para hacer ejemplos de cálculo de columnas. Bien, entonces hasta la 39 les voy a pasar. Bien, jóvenes, aquí terminamos la clase de hoy. Es casi las 10. Les agradezco por su atención.